reporte tiene estos 12 pilares que usted sostiene, de los cuales 4 de ellos son básicos para economías que basan su competitividad en factores de la producción, que no es el caso del Ecuador, porque Ecuador por su PIB ahora está en economías que basan su crecimiento en factores de eficiencia. Pero estos 4 requerimientos son realmente una base importante para cualquier economía, estos 4 pilares, que son los que usted ha mencionado: instituciones, infraestructura, estabilidad macroeconómica y salud y educación primaria. ¿Qué ha pasado en el Ecuador en estos pilares? Yo diría muy buena tendencia de crecimiento, estabilidad macroeconómica, ¿no? Desde el año 2004 que el índice nos da estas calificaciones, el Ecuador ha tenido una calificación muy alta. Quizás en estos últimos años una calificación un poquito baja con relación a los años anteriores, pero sigue estando por arriba del promedio, ¿no? Si la calificación máxima es 7, el Ecuador tiene por arriba de 3,5, tiene 4. El hecho de que se mejore la eficiencia del sistema judicial no genera luces de que puede obtenerse para el próximo año quizás un mejor ranking a nivel de instituciones. Sí. Bueno, necesitamos a gritos un mejor ranking a nivel de instituciones, ¿no? Solo la calificación que nos da, o el puesto en que estamos nosotros entre 139 economías en función judicial, es 135. Es decir, prácticamente en la última. Prácticamente en la última. Entonces, creo que si no hay una función judicial fuerte en cualquier país en donde haya independencia, en donde los fallos sean considerados por la sociedad justos y demás, en que haya un acceso al debido proceso, etcétera, obviamente los niveles de inversión, los niveles de desarrollo que pueda tener una economía van a ser bastante limitados. Y el caso del Ecuador, específicamente en el tema de dependencia judicial, estamos realmente muy mal calificados. Volviendo al tema de infraestructura, ¿influye también el hecho de que el gobierno prácticamente esté impulsando lo que es infraestructura a nivel de carreteras, caminos? ¿Esta inversión que está realizando el gobierno también incide sobre este factor? Definitivamente. Es evidente que Ecuador, dentro de su política pública en los años recientes, ha tenido un impulso, un impacto en el desarrollo de carreteras, puentes, etcétera, ¿no? Entonces creo que allí es un ejemplo de cómo una política pública empuja un pilar de la competitividad y por lo tanto empuja al país hacia adelante. El gobierno también está impulsando tipos de políticas públicas que permitan de alguna manera poco afianzar o mejorar este tipo de indicador. Sí, hay dos calificaciones muy interesantes que trae el índice de competitividad, ¿no? Favorables, ¿no? En este tema. Uno es la expectativa de vida, ¿no? En expectativa de vida el Ecuador está rankeado 49 entre 100, es decir, definitivamente hay un tema interesante de cobertura de salud y de prevención que se muestra en la expectativa de vida. Y el otro es lo que es la tasa de enrolamiento, digámoslo así, de alumnos en escuelas primarias, ¿no? Allí ha habido un buen impulso de las políticas del gobierno. El Ecuador califica ahí en el puesto 43 entre las economías. Entonces, hay dos calificaciones interesantes. Para seguir mejorando en términos competitivos está la parte de educación, reforzar un poco la parte de infraestructura. ¿Y cómo está el ambiente macroeconómico para cerrar este bloque? Yo diría que el tema macroeconómico está bastante bien en términos de calificación. De hecho, creo que es la mayor calificación que tiene el país. Como mencionaba al inicio, en este indicador en particular, que es bueno y que es el mejor de los pilares que tiene el Ecuador, sin embargo, en los últimos 2 años ha habido un pequeño decrecimiento en la calificación. Nada de asustarse, pero puede ser que, como muchos de estos calificaciones son dadas por encuestas hechas a los agentes económicos, puede ser que haya un poco de recelo, como usted dice, con relación a largo plazo. No se olvide que buena parte del tema de estabilidad macroeconómica viene por el esquema dolarizado también, ¿no? Y dos, lo que usted menciona, los precios de los commodities, en el caso concreto del petróleo, ha ayudado a que la economía tenga una estabilidad. Ahora, ¿cuáles son las cosas que mira el índice, ¿no? Usted ya dijo una es el peso de la deuda
con relación al PIB, ¿no? Entonces ahí estamos en calificación en el puesto 20 o 21, ¿no? Es decir, pese a que hoy escuchamos que hay un endeudamiento con China que no se refleja dentro... Tenemos una buena calificación, una buena imagen en todo caso. Exactamente, una buena imagen y nada en los números que pueda asustar. En los términos, por ejemplo, de ahorro nacional y disponibilidad para crédito, que usted lo ha mencionado, una economía líquida, ahí también el Ecuador tiene, digamos, una buena posición. Donde no hay buenas cifras, uno es cómo está calificada la deuda del país, cómo está calificado el país, que son cosas que a algunos no pueden importarles, pero cuando uno es un inversionista de afuera y no conoce del país, una de las primeras cosas que mira es cuánto vale su deuda. Y si su deuda está fuera del grado de inversión, como es el caso de la ecuatoriana, entonces uno tiene una bolita negra que anotar en su evaluación, ¿no? Entonces allí hay un tema importante y realmente es una calificación muy mala que probablemente baja el promedio de estamos ahí en el puesto 129. Pero en términos de balance del presupuesto, ¿no? Un presupuesto gubernamental que esté financiado, que esté ajustado. También allí el reporte no nos da no es una mala calificación, pero no es la calificación excelente que nos da en los otros aspectos. En todo caso es una calificación buena. Dentro del índice de competitividad se consideran aproximadamente 6 indicadores. ¿Nos puede hablar un poco más de ellos? Por ejemplo, ¿qué tanta eficiencia hay en cuanto a la educación a nivel del sector universitario, entrenamiento a los empleados? Claro. ¿Qué existen con respecto a este indicador y con respecto a los demás? Sí. Es interesante porque en estos 6 pilares, en los primeros 4 pilares que decíamos son para economías que basan su desarrollo, su competitividad en factores de producción, los siguientes 6 son economías como la nuestra, según el reporte, que basan su desarrollo en la eficiencia con la que manejan, es decir, llegar a esta frontera de productividad de la que habla Porter, Okay. ¿no? Llegar hasta allí. Pero en estos 6 pilares, a diferencia de los otros, la intervención de la empresa privada es importante, de la empresa. No únicamente ya el Estado haciendo infraestructura, haciendo instituciones, haciendo temas de salud pública y demás, sino ahora hay una intervención. Por ejemplo, lo que usted menciona en temas de educación superior y entrenamiento, ¿no? Que es uno de los aspectos. Allí, por ejemplo, aspectos buenos es la tasa de enrolamiento de las personas en las universidades, por ejemplo. El acceso a las universidades es un aspecto bueno, pero en el resto de factores estamos muy mal parados. Y pasando con respecto a otros indicadores, otros subíndices, ahí sobre la eficiencia en los mercados de bienes y con respecto a la eficiencia en el mercado de trabajo, ¿qué es lo que está sucediendo en el Ecuador? ¿Estamos bien calificados o mal calificados en este sentido? Yo diría estamos en el promedio, ¿no? Esa es así, la máxima nota es 7, nosotros estamos en 3,5 más o menos en cada uno de estos indicadores, ¿no? Lo cual no es necesariamente malo, ¿no? Estamos en el promedio, la idea es estar por encima del promedio como estamos en salud. ¿Y se puede para mejorar o estar encima del promedio, se puede mejorar todavía en cuestiones de eficiencia de los mercados de bienes? Claro, allí, ¿cuáles son las cosas que considera el reporte y las personas atrás del reporte que empujan a una mejor eficiencia? Por ejemplo, en el mercado de bienes, es interesante, la mejor calificación la tenemos en tasa de interés, en tasa de impuestos. ¿Ya? En el tax rate tenemos una posición, creo que estoy en el puesto 49, por decirle algo, entre 100... aunque aquí mucho de lo que escuchamos y comentamos es que más bien tenemos lo contrario. Sin embargo, comparativamente, quizás por ahí no va la cosa, ¿no? Por ahí no es que no importe, pero quizás hay otros temas más importantes, como por ejemplo, cuánta competencia hay local. Si hay poca competencia local, obviamente tiene un impacto en menos calidad, tiene un impacto en menos desarrollos, en menos productos, en menos intención. Pero si hay más competencia local, en donde uno puede escoger distintos productos de distintos proveedores, obviamente no únicamente el precio es un impacto la calidad, es un impacto nuevos desarrollos y productos y demás. Entonces, para mejorar temas de eficiencia, por ejemplo, es competencia, por ejemplo, un tema
importante. Usted menciona que prácticamente la economía ecuatoriana no es tan compleja, no existe una complejidad económica como tal. Entonces, debemos un poco derribar todas estas barreras arancelarias que se están instaurando por parte del gobierno para que nosotros mismos tengamos una camisa de fuerza para poder innovar, para poder hacer mejoras en base a productividad. Yo lo que creo es que debería haber un impulso mayor impulso de integración en otros mercados. Y en el tema de arancelario, todos los países tienen aranceles. Yo creo que allí lo que hay que cuidar es que los aranceles sean justamente para proteger sectores más débiles, como por ejemplo los agrícolas, ¿no? Pero debería permitirse una competencia en otros sectores justamente para que se beneficie el consumidor, pero también para que las empresas puedan tener un grado de desarrollo por la competencia misma. Estimados televidentes, aquí concluimos. Agradecemos a nuestro invitado, el abogado Francisco Alemán, y a ustedes. Gracias también por su compañía.